Muy buenos a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Vamos a analizar en el día de hoy, vamos a sentar un poco la hoja de ruta que podemos ver en el día de hoy. Como sabéis, vamos a conocer un dato súper importante, el dato de inflación en Estados Unidos, de acuerdo a las 2:30 de la tarde en hora española. Y bueno, como viene siendo habitual, el mercado está muy centrado en este dato de inflación que básicamente es lo que es el principal tema a día de hoy en los mercados financieros, cómo controlar la inflación, ¿de acuerdo? Entonces, el mercado está súper reactivo a este tipo de noticias, porque bueno, es el tema, como ya digo, es el tema principal, es el tema de lo que basa la política monetaria de subir de tipos para intentar controlar la inflación. Entonces, el mercado está súper reactivo a este dato, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que podemos esperar y de lo que hay encima de la mesa, ¿de acuerdo? Vamos a empezar un poco así por encima, qué es lo que se espera, qué es lo que se espera en el día de hoy. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, las reacciones, ¿vale? Del S&P tras los datos de inflación que hemos conocido durante todos estos años, ¿de acuerdo? Si vimos esta tendencia que ha sido negativa, ¿vale? Es justamente pues siempre ha sido por encima, ¿de acuerdo? Y aquí se ve totalmente la postura que ha habido en cuanto a política monetaria. Y lo explico. Si vemos aquí, siempre o casi siempre en estas noticias, en estos datos, el dato de inflación ha salido por encima de lo que se esperaba. Es decir, se esperaba un 7,3, 7,5. Se esperaba un 7,9, igual. 8,4, 8,5, 8,1, 8,3, ¿de acuerdo? Siempre ha salido en esa época, ¿vale? Los meses de atrás, el dato de inflación ha salido por encima, ¿de acuerdo?, de lo que esperaba el mercado. Entonces, esto, en ese instante, la política monetaria iba a ser más agresiva, es decir, la Fed. ¿Por qué? Porque si la inflación seguía subiendo, incluso con las subidas de tipos que había en ese momento, daba pie a que la inflación se seguía escapando, por así decirlo. Entonces la Fed tenía que ser más agresiva todavía en cuanto a la subida de tipos, con lo cual el mercado reaccionaba muy a la baja, ¿de acuerdo? Pero en este punto estamos empezando ya a ver un cambio de sentido, ¿vale? O estamos empezando a llegar a ese pivot point que empiezan a decir, ¿vale? En cuanto a la subida de tipos va a ser más moderada e incluso se va a ir manteniendo, incluso va a dejar de subir tipos de interés, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya es la inflación, estamos viendo señales de que en principio se estaría parando, ¿vale? Se estaría estabilizando, incluso estaría decreciendo, ¿de acuerdo? Si vemos aquí eh, esta primera, este primer dato, 8,1 salió 8,2, ligeramente por encima, pero ya se va viendo frenos. Y aquí la primera, que fue 7,9 y salió en 7,7, ¿de acuerdo? Entonces ya se fue, bueno, como vemos aquí la subida, salió, el mercado esperaba 8,1, ¿de acuerdo? Pero la lectura anterior, si nos fijamos, salió en 8,3 y la siguiente salió en 8,2. Por lo tanto, decreció, ¿vale? Bajó un punto, un 0,1 porcentual, con lo cual eso es bueno para el mercado y vemos la reacción. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver o qué es lo que quiero explicar con esto, con este pequeño gráfico muy bien subido por Audio Mercados? Que el mercado está súper reactivo a lo que pase en cuanto a a la inflación, ¿vale? Porque de ello va a depender en gran medida la cuantía de la subida de tipos de interés y la política que vaya a llevar a cabo la Reserva Federal. Con lo cual, en estos puntos hemos visto que la inflación ha decrecido, ¿de acuerdo? Y el mercado literalmente ha explotado al alza. O sea, 2,1, 2,6 termina la sesión, 5,54 termina de subida en un solo día, lo cual es mucho. Entonces, bueno, hoy la inflación actual está en 7,7, el mercado espera 7,3. Si tenemos lecturas por debajo de estos niveles, ¿vale? De 7,3 o incluso de 7,7, perdón, o 7,3, pues habría que interpretarlo como una señal muy positiva en cuanto a que la Reserva Federal mantendrá esa subida de 0,50 o incluso 0,25, con lo cual será algo positivo para el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, ahora viendo un poco esto, vamos a ver qué es lo que nos dicen los gráficos. Y aquí yo personalmente tengo ciertas dudas en el sentido de que os explico. Por ejemplo, vamos a ver aquí, esto, perdonar esto. Vale, perdonar por aquello. Em,
Como os decía, ayer vimos una sesión super bullish los mercados americanos, ¿vale? De acuerdo, tuvimos este rebote, este fuerte rebote ahora mismo en diario en el S&P, nos encontramos en este soporte aquí, ¿vale? Y como os digo, lo único que me preocupa es esta estructura, ¿de acuerdo? En semanal tenemos que rebotó con fuerza en esta línea de tendencia que nos podría llevar a este nivel de aquí, con lo cual podrían darse las caídas. Vamos a ver en diario sí que es cierto que rebotó con fuerza, pero aquí tenemos un soporte, ¿vale? Que podría continuar hasta volver a testear otra vez esta línea de aquí. En 4 horas vamos a ver más desgranado cómo ayer se dio este rebote con muchísima fuerza en los mercados americanos y ahora en 4 horas se está haciendo esta bandera alcista, ¿vale? Esta bandera alcista, bueno, como ya sabéis, es una figura de continuación de tendencia, con lo cual, viendo este gráfico, ahora lo que tenemos que pensar es, vale, únicamente viendo este gráfico, el mercado puede subir, con lo cual, si el mercado sube, quiere decir que la inflación va a bajar, en consecuencia, la Reserva Federal va a ser más dovish o más blanda, y es por ello que el mercado subiría, ¿de acuerdo? Entonces, a priori, viendo esto, el mercado debería de subir. Aquí no hay verdad absoluta, ya sabemos que nos podemos equivocar, entonces pues, podría o debería subir, pero no va a subir 100% porque eso no lo sabemos. Sin embargo, cuando me voy al índice de volatilidad, ¿vale? Que es el VIX, vemos que, por ejemplo, en semanal tiene un soporte súper importante, ¿vale? De acuerdo, esta figura, este canal, ¿vale? Que la que lleva aquí desde el 31 de enero, desde principios de año, lleva consolidando aquí. Entonces, siempre que hemos tenido soportes o resistencias, pues veis cómo ha funcionado de bien, con lo cual en este punto debería rebotar hasta dónde, pues hasta aquí por lo menos. Entonces, si de fondo la volatilidad sube, quiere decir que la renta variable va a caer, ¿vale? Entonces veis ahí la contradicción. También es muy importante que sepáis distinguir un gráfico de semanal y lo que puede pasar intradiario, ¿de acuerdo? Porque sí que es cierto que a lo mejor, imaginaos, la inflación sale positiva, o sea, sale bien, ¿vale? Sale por debajo de las expectativas, el mercado sube, ¿vale? Y la volatilidad desciende, pero porque descienda la volatilidad en gráfico semanal no significa, ¿vale? Que aquí pueda venir a testear y luego subir, ¿de acuerdo? Entonces, hay que diferenciar muy bien en el contexto entre un gráfico diario y un gráfico en 4 horas, ¿vale? Porque lo que puede ser una subida en gráfico de 4 horas en semanal no puede hacer que no signifique nada, ¿de acuerdo? Entonces hay que distinguir esas dos cosas muy bien. Si nos vamos al gráfico diario, vemos que ha roto esta resistencia, ¿vale? O está por este camino. Entonces, a mí me hace dudar porque, bueno, aquí ha roto resistencia, ha hecho un pullback, ¿vale? Ha cerrado por encima y ha hecho un pullback, con lo cual esto a priori me da pie a subidas. Pero si el VIX sube, la renta variable debería de bajar. Entonces, mucho cuidado con esta zona, que también podemos interpretarla como una zona de resistencia, pero hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco el gráfico que os podría, que os quería explicar. También esto podría descender aquí, evidentemente. Pues os digo que hay que tener muy en cuenta las situaciones que estamos actualmente, ¿de acuerdo? Así que bueno, era el vídeo. En todos los demás índices prácticamente es el mismo dibujo. O sea, aquí en el DAO, por ejemplo, tuvimos un soporte, hizo una vuelta en W, ¿de acuerdo? Marco doble suelo y aquí pues más de lo mismo. Si venimos a este punto y consigue cerrar por esta zona, pues debemos interpretarlo como subida, ¿vale? Como este W para seguir subiendo. Así que bueno. Veremos a ver cómo sale el dato y en función de ello, pues tomar decisiones, ¿de acuerdo? Hasta luego.